Hola, muy buenas tardes. Somos el equipo 7G y vamos a estar hablando sobre la transcripción y la traducción del ADN. Para comenzar, vamos a estar hablando sobre el goma central y el código genético. Voy a comenzar hablando sobre la introducción a la expresión génica, que sería el goma central. Los genes que especifican productos funcionales como proteínas. Sabemos que el ADN está conformado por una tira larga, que esta tira está codificada en la secuencia de bases nitrogenadas de nucleótidos que la componen. Estos se dividen en unidades funcionales llamados genes y cada gen logra proporcionar una molécula necesaria para que se logre llevar a cabo un buen trabajo en la célula, dando como resultado una proteína. Para entender mejor vamos a ver el experimento de Mendel, que básicamente nos da a mostrar cómo un gen puede dictar un fenotipo, o sea, una característica visible de un organismo. Observamos el gen del color de las flores, está compuesta por una tira de ADN que se encuentra en los cromosomas. Este ADN especifica la producción de proteínas que ayuda a formar los pigmentos. Esto es ya cuando la proteína se encuentra presente y la proteína sea funcional, es como se dará la producción de los pigmentos, y así las flores de la planta van a pasar a un color púrpura. A partir de esto surge una pregunta muy importante, que es ¿cómo puede la secuencia de ADN de un gen especificar una proteína en particular? Esto se debe a dos procesos muy importantes, que es la transcripción y la traducción. En la transcripción, la secuencia de ADN de un gen se copia para obtener una molécula de ARN. Básicamente se reescribe la secuencia de ADN en un alfabeto de ARN similar. En la traducción, la secuencia de ARNM se codifica para especificar la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. Un polipéptido es una cadena de aminoácidos y el ARNM es ARN mensajero. En la célula eucarionte, el ARN pasa por un procesamiento que se convierte en ARN mensajero, debido a que este se mensajea entre el ADN y los ribosomas, que es en donde ocurre la traducción. En la imagen podemos observar las diferencias entre la transcripción y la traducción y el cosma central. El cosma central básicamente es el ADN que contiene instrucciones para poder crear una proteína. Estas instrucciones se copian en el ARN y este utiliza estas instrucciones para poder crear en sí la proteína. En la transcripción podemos observar que la secuencia es similar y en la traducción la vemos diferente debido a que se debe decodificar, y para poder decodificarla necesitamos de un código genético. El código genético nos va a permitir decodificar las secuencias de ADN y de ARN en los aminoácidos de una proteína. Está compuesto por codones, que son tripletes de base nitrogenadas del ARNM. El código es universal y todos los seres vivos la comparten. Está conformado por 64 codones que codifican a 20 aminoácidos. Sin embargo, 3 de ellos no codifican a ningún aminoácido, debido a que la función de estos es indicar cuando finaliza la síntesis. Para leer el código genético es muy fácil y vamos a utilizar la segunda secuencia de la ARNM, que sería AUC. Tenemos 3 letras. Tenemos aquí el código genético y vamos a decodificar la secuencia. Por ejemplo, en la primera base vamos a buscar la primera letra, que en este caso era la A. En la segunda base vamos a buscar la segunda letra, que era la U. Y en la tercera base vamos a buscar la tercera letra, que era la C. Entonces, en donde coincida, aquí será nuestra decodificación. Entonces, aquí sería isoleucina de I, se hablaría como Ileu. Y eso sería todo por el código genético y por mi tema, así que lo dejaría con mis siguientes compañeros para proceder con el siguiente tema. Gracias. La transcripción es un proceso en el que se copia la secuencia de ADN de un gen en el similar alfabeto de ARN. Es por eso que se dice que en este se reescribe información. Existen puntos importantes que hay que conocer. La transcripción consiste en copiar la secuencia de ADN de un gen para producir una molécula de ARN.
Una ARN polimerasa es una enzima que une nucleótidos para formar una cadena de ARN y las cuales realizan la transcripción. Y se divide en 3 etapas. La transcripción, la primera es iniciación, la segunda elongación y la tercera terminación, las cuales veremos a continuación. La transcripción. El concepto, como ya se dijo, es un proceso por el cual la información de un gen se utiliza para generar un producto funcional como una proteína. El objetivo es producir una copia de ARN de la secuencia de ADN de un gen. Y un transcrito contiene la información necesaria para generar un polipéptido. La ARN polimerasa utiliza un molde de ADN de cadena sencilla para sintetizar una cadena complementaria de ARN y utiliza cadenas de molde. Las modificaciones al ARN eucarionte. Como sabemos, los eucariontes deben de tener sus extremos modificados por la adición de un Cap5 al inicio y una cola de poli-A al final. Y muchos de estos pre-ARNM eucariontes sufren empalmes, que veremos en un momento más. Y este proceso parte del pre-ARN llamado intrones, se cortan, se eliminan y se convierten en exones y se vuelven a unir, es un ciclo. Entonces las modificaciones en los extremos aumentan la estabilidad del ARNM, mientras que el empalme otorga al ARNM su secuencia correcta. Las transcripciones ocurren para genes individuales. Esto quiere decir que no todos los genes se transcriben todo el tiempo. Existen etapas de la transcripción, como ya se habían dicho, y estas son puntos que debes de saber, que inicia con promotor y existe una nueva molécula de ARN complementaria. Las etapas de la transcripción. La primera es la iniciación. Aquí el ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamada promotor y una vez unida, la ARN polimerasa separa las cadenas de ADN para proporcionar el molde de cadena sencilla. El paso número 2 es la elongación. Aquí la polimerasa produce una molécula de ARN y forma una cadena de 5 a 3. Y la terminación, que es que una vez transcritas, estas secuencias provocan que el transcrito sea liberado de la ARN polimerasa. Dos principales estrategias de terminación en bacterias. Existen dos terminaciones, la Rho dependiente y la Rho independiente. En la Rho dependiente contiene un sitio de unión para una proteína llamada factor Rho y en la independiente depende de secuencias específicas en la hebra molde del ADN. Todo esto conforme al ARN polimerasa. ¿Y qué le sucede al transcrito de ARN? Pues en este caso, después de la terminación, está listo para su uso en la traducción y se conoce como ARN mensajero. Por eso es sus siglas ARNM. Y también existe un procesamiento de pre-ARNM eucarionte, que esto lo veremos un poquito más adelante. Los puntos importantes. Cuando se produce inicialmente un transcrito de ARN en una célula eucarionte, se considera un pre-ARNM y se debe procesar para mensajero. Y en el empalme algunas secciones del transcrito de ARN intrones se eliminan y se restan exones, los cuales, como ya dije, se vuelven a unir. Por último, los empalmes. Existen dos. El empalme de ARN, ciertas regiones del transcrito, conocidas como intrones, son reconocidas y eliminadas. Y en el alternativo puede hacerse más de un ARNM del mismo gen, mediante el empalme alternativo. Y se puede codificar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es la replicación del ADN, así como la transcripción y la estructura del ARN. Antes de entrar a lo que es la replicación del ADN, tenemos que saber cómo funciona este. Bueno, principalmente el ADN se compone de 4 bases. Esta es la adenina, que siempre va adherida a una timina, que siempre va adherida a una adenina, una citosina, que siempre va adherida a una guanina, y una guanina, que siempre va adherida a una citosina. Entonces, cuando el ADN se replica, este se divide a la mitad, por así decirlo. Se rompen los puentes de hidrógeno, como se puede ver en la diapositiva, y pues obtenemos dos hileras distintas. Estas después se complementan con otras bases que se sintetizan
que siguen la misma regla que mencionamos anteriormente de las 4 bases. Entonces, cuando estas se completan, obtenemos 2 hélices dobles de ADN y ese mismo ADN ya se considera uno replicado. Bueno, ahora vamos con la transcripción del ARN mensajero. En este paso, que se lleva a cabo dentro del núcleo de una célula eucariota, se toma una parte del ADN que se denomina ADN molde, y el ARN polimerasa lo que va a hacer es que va a complementar la información de este ADN molde, reemplazando una base que vamos a ver más adelante, y esta misma información complementaria es lo que más adelante se va a volver el ARN mensajero, pero como ahorita todavía no está completo, se denomina pre-ARN mensajero. Para poder conseguir un ARN mensajero maduro, se le tienen que hacer unos cuantos cambios al pre-ARN mensajero. Esto principalmente se logra mediante el corte de los intrones, así como el agregarle bases nitrogenadas modificadas, como es el caso de la guanina que veamos al principio y la cadena de adeninas que veamos al final. Estos sirven más que nada para hacer que la información dure más tiempo, así como para protegerla de posibles daños. Y estas mismas bases modificadas también ayudan al momento de la traducción de esta misma. Bueno, ahora vamos a ver lo que es los cambios de la estructura molecular del ARN mensajero. Bueno, pues ya vimos que el principal cambio es que el ARN mensajero solamente es una hilera de bases nitrogenadas, mientras que en el ADN son dos que en forma de hélice. Entonces, otro de los cambios más notables es que en el ARN mensajero se sustituye la base timina por el uracilo, los cuales tienen la misma función, pero el uracilo se utiliza para estabilizar el ARN mensajero, así como para facilitar la transmisión de la información que se requiere. Continuamos con la traducción del ADN. La traducción del ADN es el proceso de traducir la secuencia de una molécula de ARN mensajero o ARNM que se forma a partir de la primera etapa, que es la transcripción, a una secuencia de aminoácidos durante la síntesis de proteínas. El código genético. Durante la traducción, una célula lee la información contenida en el ARN mensajero y la usa para construir una proteína. Un ARNM no siempre codifica o proporciona las instrucciones para una proteína completa, sino que siempre codifica un polipéptido o una cadena de aminoácidos. En un ARNM, las instrucciones para construir un polipéptido son los nucleótidos de ARN. Son representados por estas letras A, U, C y G, y son la adenina, timina, citosina y guanina, que se leen en grupos de 3. Estos grupos de 3 se le conocen como codones, como podemos ver en la imagen. Cadena de aminoácidos. Hay 61 codones para los aminoácidos, y cada uno se lee para especificar un cierto aminoácido de los 20 que se encuentran comúnmente en las proteínas. Un codón AUG especifica el aminoácido metionina, y también actúa como un codón de inicio para señalar el comienzo de la construcción de la proteína. Hay 3 codones más que no especifican aminoácidos. Estos codones de terminación UAA, UAG y UGA le informan a la célula cuando está completa un polipéptido. En conjunto, esta colección de relaciones codón-aminoácidos se llaman el código genético, porque permiten que las células decodifiquen un ARNM en una cadena de aminoácidos. Las moléculas de traducción. Existen 2 moléculas que son clave para este proceso. Es la molécula ARNS de transferencia o ARNT, que son puentes moleculares que conectan los codones del ARNM con los aminoácidos para los que codifican. Y el ribosoma, que es un conjunto de espacios útiles o huecos donde los ARNT pueden encontrar sus codones correspondientes en la plantilla del ARNM y entregar sus aminoácidos. Estos huecos se le llaman sitios A, P y E, pero además el ribosoma actúa como una enzima que cataliza la reacción química que une a los aminoácidos para formar una cadena. Ahora pasaremos con las etapas de la traducción. Un libro o una película tiene 3 partes principales: un comienzo, un desarrollo y un final.
La traducción tiene básicamente las mismas 3 partes, pero con nombres un poco más elegantes, los cuales son la iniciación, la elongación y la terminación. Ahora pasaremos con lo que es la iniciación. La síntesis de proteínas se inicia cuando el ARNM, también conocido como el ARN mensajero, que se encuentra en el citoplasma, se acomoda en el sitio específico de la subunidad pequeña de los ribosomas por el extremo 5' al extremo 3', para proceder a la unión de los aminoácidos que formarán a la proteína correspondiente. La secuencia de estos está dada básicamente por el ARN mensajero. Como se puede observar en esta imagen, la traducción se inicia con la lectura del codón de inicio AUG del ARN mensajero, que codifica para el aminoácido de la metionina, y las bases complementarias son AUC, que las contiene, en este caso, el ARNT, también conocido como el ARN de transferencia, y reciben el nombre de anticodón, el cual lleva al aminoácido metionina al triplete inicial del ARN mensajero, que junto con la unidad pequeña del ribosoma formarán el complejo de iniciación, que posteriormente se adhiere a la subunidad mayor del ribosoma, y la metionina se queda colocada en el sitio P de este. Ahora pasaremos con lo que es la elongación o desarrollo. Como lo indica el nombre de esta etapa, el proceso continúa con el alargamiento o elongación de la proteína, donde otro ARN de transferencia llevará al siguiente aminoácido. En este caso vamos a usar el ácido aspartico, cuyo codón es GAC, y su anticodón corresponde a CUG, que será colocado en el sitio A de la subunidad. A continuación se formará un enlace peptídico entre la metionina y el ácido aspartico en el sitio catalítico del ribosoma. Enseguida el ARN de transferencia de la metionina pasará al sitio E del ribosoma para posteriormente quedar libre y avanzar para leer el siguiente codón. El ARN de transferencia del ácido aspartico se mueve hacia el sitio P de los dos aminoácidos unidos. Como podemos observar, aquí ya se movió al sitio P y tiene los dos aminoácidos unidos. Y así se continuará para la síntesis de proteínas. Ya por último, en la terminación, ocurre cuando el ribosoma lee un codón de terminación o alto, que en este caso tiene las siglas UAA, puede tener las siglas UAG o las siglas UGA, el cual no codifica ningún aminoácido y en su lugar se unen al ribosoma algunas proteínas llamadas factores de liberación, que hacen que la proteína terminada se desprenda hacia el ribosoma, y finalmente se separan las dos subunidades del ribosoma, que serían estas, y estarán listas para iniciar una nueva síntesis. Gracias.